A Él la honra hoy y siempre. Bien. En esta hora, hermano, hemos visto noticias de cómo va el mundo y cómo van las cosas acá en nuestro país, y me alegra sobremanera porque le dije a la sierva ahorita, ha sido muchas las oraciones que hemos elevado al trono del Señor en favor de nuestra nación y en favor del mundo. Mucho lo que hemos visto, ¿verdad? Y entonces, ya, como dije yo a la sierva, solo Dios sabe, humano no, porque no tengo por qué detallárselo a un humano. Cuántas oraciones hemos elevado, yo personalmente, pidiéndole a Dios el perdón de su misericordia, y como hemos hablado, ponernos entre los vivos y ponernos entre los vivos y los muertos en favor de esta nación, en favor de los que no saben lo que es humillarse, en favor de los que no saben lo que es ir ante Dios, lo que es invocar su presencia. Eso es. Entonces, los resultados han de verse, porque hay algo que no prescribe en la presencia del Señor, hay algo que no se borra, hay algo que no se va, que no se esfuma, y son las oraciones que de todo corazón tú elevas a la presencia del Señor, aunque no veas la respuesta de inmediato, pero tu oración no prescribe en la presencia del Señor. Eso no termina, eso no se acaba, eso no se esfuma, eso no se envanece, eso no se vuelve nada, eso perdura por siempre. Oremos, santos hermanos, en esta hora, buscando al Señor, pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos hable en esta hora, de modo tal que el Señor nos esté alimentando a todos, por igual, hermanos. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros en este instante, y Él conoce el vacío que hay en nuestras almas, por ende solamente Él lo puede llenar, ningún humano puede ser. Padre bueno, Dios todopoderoso, Señor de toda gracia, te agradecemos en esta hora. Agradecemos tu soberana, gloriosa y magnífica presencia, Dios, porque de eso estamos seguros, que tu presencia está en medio nuestro, Dios. Tu presencia habita entre nosotros. Tú dijiste que estaría con nosotros y en nosotros siempre, y que nunca nos dejaría, oh Dios, que tú nos guiarías a toda verdad, Señor, y que nunca nos faltaría, Señor, tu provisión. Lo hemos visto, oh Dios. A ninguno nos ha faltado salud, a ninguno nos ha faltado alimento, a ninguno nos ha faltado, Dios mío, el compañerismo, el calor humano, la fraternidad, oh Dios. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre exaltado en la iglesia y la congregación. Señor, los que hoy se suman a esta gran familia que vamos en avanzada, a pesar de los embates, oh Dios, a pesar de los embates, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú apresuras tu palabra para convertirla en realidad, como lo dice en Jeremías, o lo dijiste a Jeremías, y hoy lo predicamos y lo vivimos, Dios. ¿A dónde iremos? Fuera de ti, Dios. Háblame en esta hora, aliméntame en esta hora, Señor, para que tu nombre siempre esté en nuestra boca y que podamos alabar y exaltar y magnificar y glorificar tu nombre hoy y siempre. Gracias, Padre. Gracias por Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios bendiga. Hay otro pasaje que lo voy a mencionar, la palabra del Señor. 3 está en el libro de San Mateo. Sabe que San Mateo es el evangelio más pedagógico de todos los evangelios, porque Mateo fue uno de los discípulos del Señor, que anduvo con el Señor, tal y cual como fue Juan, ¿verdad? Juan revela la vida íntima, la vida profunda del Señor, lo que es su deidad. Juan se enfoca más en la deidad de Cristo.
Mateo, para dar a demostrar al mundo judío, al pueblo judío, que él era el Cristo esperado, el Mesías esperado por la humanidad, el Redentor de la humanidad, ¿verdad? Presenta a Cristo como ese Mesías esperado, ese Rey de reyes, ese Señor de señores, ese que llevará como nombre Jesús, quien salvaría al pueblo de su pecado. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 8, versículo 13. Mateo 15, 28. Mateo 9, 27 y 28. Son pasajes paralelos. Son extractos de pasajes bíblicos paralelos que apuntan prácticamente hacia lo mismo, hacia algo que el Señor hoy en día a nosotros no lo exige. El mismo Cristo hoy nos los exige. Hoy nos exige lo mismo, tal como lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue el Señor repitiéndonos lo mismo, exigiéndonos lo mismo. Y si Él nos lo pide es porque somos capaces de darlo. Y lo que damos magnifica el nombre del Señor, proyecta el nombre del Señor, pero es para beneficio directo de cada uno de nosotros. En esos tres pasajes paralelos, el Señor te dice algo que vamos a compartir y hablar un poco en esta hora. Conforme a vuestra fe te será hecho. El Señor te dice en esos tres pasajes, muchísimos pasajes más. En los evangelios de Lucas también se repite. En el de Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 23 y 24, se repite lo mismo también, porque son evangelios sinópticos, apuntan prácticamente lo mismo. Señor, te repite esa misma expresión, conforme a tu fe. Hermanito, hermanita, amigo que me escucha, el Señor te da la facultad de que tú determines la bendición o la condición de bendición en tu vida. Conforme a tu fe, el Señor le dice, te será hecho. En el libro de Mateo 8:13 es un caso que un extranjero, para hablar un poquito de historia, como lo narra Mateo, un extranjero que dirigía una centuria de romanos, de soldados, va donde Jesús pidiéndole por un milagro de un criado o de un soldado que él tiene bajo sus filas, pidiéndole que por favor haga algo con él. Este hombre inteligentemente fue a la persona correcta o al lugar correcto a pedir algo que solamente lo tiene Jesús. Un milagro para un trabajador que él tenía o un soldado que tenía en sus filas. Y Jesús, conociendo la fe de él, le dijo, conforme a tu fe, según tú creíste, te será hecho. Después que el soldado se fue y Jesús se devolvió del camino, porque Jesús iba de camino a su casa y Jesús se devolvió. No fue necesario que él ni siquiera llegara a poner la mano, ni abrazarlo, ni agarrarlo por un brazo, nada. Jesús cuando se devolvió, dice la Biblia, que comenzó a decirle a los que le acompañaban, ni en Israel he hallado tanta fe.
como en este hombre, en un extranjero. Pero otro día andando por la región de Tiro y Fenicia, que soy en la tierra del Líbano, territorio libanés, el Señor se le postra a una mujer delante de él, implorando un milagro por su hija. Fue al lugar correcto, una decisión bastante inteligente, a quien tiene la solución de su problema. Y le dijo, por favor, mi hija yace enferma. Y Jesús le dijo, no es lícito de que se tome el pan de los hijos y se lo eche a los perrillos. Soy solo enviado a las ovejas de la casa perdida de Israel. Y la mujer le dijo, caramba, pero aún hasta los perrillos se sacian de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Wow, eso asombró a Jesús de modo tal que Jesús, en un argot popular dominicano, yo diría, wow. La Biblia no lo dice, lo digo yo. Ofrezco. No he visto tanta fe como en esta mujer. No era israelí, era una mujer fenicia. Y le dijo, vaya, mujer, según tu fe, ¿cómo fue tu fe? ¿Cómo creíste? Te será hecho. Dijo también un día que se le presentaron, vinieron a él 2 ciegos corriendo ante él, también pidiéndole un milagro que querían la vista. Le trajeron 2 ciegos y él le cuestionó, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, Señor, creemos. Pues conforme a como ustedes hayan creído, les sea materializado su milagro. Conforme a como hayan creído, les sea materializado su milagro. Y al instante recibieron la vista. El mismo Jesús de ayer, iglesia, sigue siendo el mismo Jesús de hoy. Y te dice a ti, iglesia, conforme a tu fe. Conforme a tu fe. Ya sabemos lo que es la fe hasta de memoria. Hasta nuestros niños se la saben, definición, ¿verdad? Que la propia palabra del Señor lo dice en Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Otra palabra es estar totalmente seguro, estar totalmente convencido de lo que esperamos. Que lo que esperamos viene y que lo que pedimos va a suceder y va a ocurrir lo que pedimos. Y dice su palabra, y más abundantemente de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que nosotros esperamos. Eso es la fe. Confianza absoluta. Confianza fiel. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nos llenamos de fe cuando estamos en épocas de bonanza. Cuando estamos en época de bonanza. Pero cuando vienen momentos de oscuridad, de tiniebla, a veces se nos olvida. Y es lo que hablamos días pasados, en estos momentos de crisis que Dios nos permite vivir. ¿Para qué son? Para que salgamos a flote todo eso que el Señor nos dijo mientras estábamos en la luz, mientras nos abrazábamos, mientras nos dábamos ósculos santos, mientras te echábamos, mientras comíamos. Este es el momento ahora de sacar como pendón al aire todo eso que vivimos en este tiempo. Ahora que estamos distanciados. Pero sigue el Señor todavía en medio nuestro y nunca nos dejará ni nos abandonará. Entonces, el pueblo de Israel, cuán alto se elevó su fe cuando vieron al Señor echar en el mar y ahogar todo un ejército. Jehová peleando en favor de ellos.
¿A dónde se elevó la fe del pueblo de Dios? Se elevó más allá de las nubes. El ver derrotado el ejército más poderoso del momento y anegado en las aguas del Mar Rojo. Pero unos días después, no han pasado días después, lo mandan a auscultar la tierra que van a poseer, la tierra que se le prometió, donde se le iba a dar descanso. Y ya vienen con una fe por debajo de cero. Con una fe por debajo de cero. No en cero, no por debajo. Diciendo que la gente que vivían ahí son creíblemente grandes. El terreno es árido, malísimo. Y que esa tierra se traga a sus propios moradores. Y no era una gente que tenían horas día pasado una fe extraordinaria que pasaba por las nubes. ¿Qué pasó? Eso le costó a ellos 40 años de peregrinaje, de peregrinar en círculo en el desierto hasta que esa generación incrédula no se consumiera por completo. Por no haber sabido sacar a flote en tiempo de crisis, en tiempo de escasez, la fe, o haber cultivado la fe que tenían que cultivar en esos momentos. Entonces, iglesia, aprendamos de eso, ¿verdad? Y no nos dejemos, como decíamos día pasado, salpicar nuestra fe por nada. La carencia de fe es la duda, la inseguridad, el miedo y el espanto. El estrés, el desasosiego, ¿verdad? ¿Qué nos trae todo eso? La carencia de fe en nosotros. Ya dijimos que nos trae miedo. Cuando no tenemos la fe en el Señor y lo que tenemos es duda, o nuestra mente está claudicando entre una cosa y lo otro, y echamos por la borda la fe en el Señor, nos hace ver la carencia de fe, o el miedo nos hace ver las hormigas como si fueran elefantes. La falta de fe o el miedo y la duda nos hace ver los enanos como si fueran gigantes, extraordinarios, inalcanzables. Un problemita, un simple problemita, la duda o la carencia de fe nos las hace ver como si fuera una montaña infranqueable. Como que si fuera una montaña que no hay manera de esquivar. Como día pasado tuve que decirle a un familiar carnal mío, tienes que dejarte de eso. De cualquier problemita ya está diciendo que no sabe qué es lo que va a hacer. No sé qué es lo que voy a hacer. No sé qué es lo que voy a hacer. Los que somos de fe no nos enfrascamos en expresiones de esa naturaleza, sino decimos, Dios me proveerá una nueva alternativa. Dios tiene más alternativa que trabas que el diablo y el mundo me quiera poner. Pero cuando perdemos la fe, vemos un simple problemita como una montaña. Por algo Cristo dijo en los 3 pasajes que acabamos de leer de Mateo, Cristo repitió la misma expresión en esos pasajes. Y en Marcos 11, 22, 23, 24 también. Si tuvieran fe como el tamaño de un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate y échate allá, y tendrá que suceder. Y no dudar en tu corazón,
lo que dice te será hecho. ¿Por qué? No importa la montaña de problemas que sean, cuando hay esperanza fiel en el Señor, confíe que lo imposible le toca a Dios. Amén. Lo posible te toca a ti y me toca a mí. ¿Cuál es lo posible? Que podemos confiar y esperar en Él de todo corazón. Lo imposible le toca a Dios. La falta de fe o miedo nos hace ver desierto en lugares donde hay ríos y manantiales y gran floresta. La falta de fe o de miedo nos hace ver pobreza en lugares donde lo que hay es abundancia. Y es tal cual muchas veces la conducta social del dominicano, que nos han enseñado de los tiempos coloniales a que somos una isla pobre. Que somos una isla pobre. Y hasta en los discursos de las personas que nos gobiernan, repetirse mucho esa expresión, que somos una isla pobre. Miren a ver si somos una isla pobre. Miren cómo está en tiempo de crisis que no podemos salir a trabajar. Miren cómo está la comida en la calle. Nada más pensemos. Nada más pensemos por un minuto. ¿Cómo está la comida en la calle? Los huevos no habían estado tan baratos como están ahora. De 3 años, 4 años para acá. En tiempo de crisis. Entonces, ¿te das cuenta que dice Marcos 11:24 que si lo que declaras con tu boca, eso ha de venir? Porque la duda te hace ver pobreza donde hay riqueza. Y eso es lo que la clase política que nos ha gobernado nos ha vendido por siglos. Por siglos. Todo eso lo hace la falta de fe. Pero el que es de fe ve riqueza donde no importa que el lugar que haya, lo que haya sean cardos y espinos y piedras y cascajos y soledades. Tal cual fue el caso de Abraham cuando se separa de Lot. Lot, que no tenía la fe de Abraham. Lot vio la llanura del Jordán hermosa que se parecía al huerto del Edén y dijo, por ahí es que yo me voy. Pero Abraham dijo, no, yo me voy en dirección opuesta a la tuya. Pero Abraham decía dentro de sí, aquí me ha de bendecir Dios. En medio de este encinar y en medio de este calor sofocante del día, aquí me ha de bendecir Dios. Y hay algo que usted y yo hemos aprendido en Casa de Vida, es que Dios siempre va a recompensar tu fe. Dios siempre va a premiar tu fe en Él. Gloria a su nombre por siempre. Que los que miraron a Él, siempre sus rostros serán alumbrados y nunca serán avergonzados. Y en ese encinar de Manre dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 18 y 19, que ahí le visitó la Trinidad misma. Ahí le visitó Dios. Y le bendijo Dios en ese lugar. Y mira donde terminó Job, por cuanto lo que creía era lo que veía en sus ojos. Terminó en ese infierno allá de Sodoma y Gomorra. La falta de fe o la carencia de fe nos trae miedo y nos hace ser seres derrotados, cuando por la fe, poder, dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores. El miedo o la carencia de fe nos hace ser personas desalmados, desanimados, derrotados, que no podemos ni tenemos. Mas sin embargo, la palabra de Dios te dice a ti
que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La falta de fe o de miedo nos hace ver el propósito de Dios como algo imposible de lograr, mientras que por medio de la fe nos acercamos cada vez más a Él. Pero cuando usted se vacía de la fe, se piensa que usted es nada y nadie. Eso es lo que Satanás quiere, que usted pierda su identidad, su dignidad o identidad como hijo o hija de Dios, y que nunca alcanzará el propósito de Dios. Cuando por la fe cada vez más lo que hacemos es que nos acercamos más y más al plan de Dios. San Pablo decía, y lo dejó aquí plasmado en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, versículo que conocemos mucho, donde él dijo, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Él lo tomó de un salmo, ¿verdad? De lo que él estaba totalmente seguro, convencido, persuadido. Eso exhalaba por su boca, tal y cual como lo dijo Cristo un día, donde él dijo, de lo que esté lleno tu corazón, de lo que esté llena tu alma, de lo que estén llenos tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones, tu voluntad, de eso que inunde tu voluntad, eso va a exhalar por tu boca. Santos hermanos, conforme a tu fe, te va a ser hecho tu milagro, dice el Señor. Bien. El mundo dice y confiesa que vamos a tener que vivir con esta enfermedad por siempre, con este problema, esta pandemia por siempre. Eso dice el mundo. Ahora usted y yo en calidad de hijo de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el coro? ¿O vamos a creer en aquel que me dijo en Marcos 11:24 que lo que yo pida y que lo que yo crea, y lo que dice él en Mateo 15:28 y en Mateo 9:27 y 29 y Mateo 8:13, dice, conforme a tu fe te va a ser hecho. Conforme a tu fe te va a ser materializado tu milagro. Conforme a creíste, te dice el mismo Jesús, te será hecho. En el año 2010, es decir, una fecha más cercana, que todos recordamos, cuando llegó el brote de cólera a nuestro hermano vecino país de Haití, que en un solo día mató más de 500 personas. Decían y pronosticaron nuestras autoridades del momento que era una enfermedad que se iba a convertir en endémica de República Dominicana también. Una enfermedad inherente, propia también de República Dominicana, como lo era de Nepal. Esa no fue mi fe. Yo dije, no, Señor. Como llegó, se tendrá que ir en el nombre de Jesús. Y así mismo se fue, a pesar de que las autoridades dijeron otra cosa. Cuando llega la gripe H1N1, se creyó lo mismo también. Cuando llegó la gripe aviar, donde peligraba la producción de pollos y de aves, en nuestro país también se confesó lo mismo. Cuando en los años 1984 hubo un gran brote de sarampión, paludismo,
Los que somos un poquito ya de esa época que tenemos uso de razón podrán recordarlo, que hubo una campaña de parasitación que se llamó DDT y se decía que era algo también que iba a ser endémico de la República Dominicana y que íbamos a convivir con eso. Yo no lo creía así, apenas yo era un niño y no estaba ni siquiera todavía en los caminos del Señor, pero era apenas un niño que estaba en 5º curso. Y todo esto ha pasado. Entonces, frente a la situación en que estemos, aunque tenga escala de carácter mundial, que haya sido provocado por la manipulación del hombre para adueñarse de mercado, querer reducir la población mundial, haga lo que sea, Dios lo ha permitido. Dios en su soberana voluntad lo ha permitido. Y de aquí vamos a aprender lo más que se pueda. Vamos a sacar a flote el mejor conocimiento, la mejor experiencia con el Señor. Pero vamos a creer lo contrario a lo que pronostican los augurios de la ciencia o los augurios que pronostican la OMS. Aunque sigamos con las mascarillas, los guantes, el distanciamiento social, pero mi fe es que no vamos a convivir con esta enfermedad. No, Señor, que tal y cual como vino se tendrá que ir. Si vino por la vía humana de la manipulación de un virus para dañar por esa misma vía humana, se tendrá que ir. Si vino por la vía espiritual demoníaca, la oración, el clamor, el ayuno, la búsqueda sincera del pueblo de Dios, tiene que echar fuera esos espíritus malignos que traen sanidad. Porque como compartía con un hermano días pasado, el miércoles, que le acompañaba, decía, no, las tinieblas no pueden convivir con la luz. Jesucristo no puede convivir ni va a convivir con Satanás. No, fue echado fuera. Ni pueden convivir los ángeles del cielo con los demonios. No hay comunión. Ni la muerte con la vida, acaba de decir mi hija aquí. No hay comunión entre la muerte y la vida. Dime, ¿qué pasa? Entonces, esto que significa muerte, lamento, lloro, espanto, calamidad, ¿va a convivir con la alegría y el gozo en la iglesia? No, esta no es mi fe. Esto tendrá que pasar y pasará. Y sigamos clamando al Señor para que el evangelio siga haciendo impacto en naciones donde no ha llegado el evangelio todavía. Y que la gente entienda, y el que no ha creído en Dios y las naciones que se mostraban incrédulas abran sus corazones y aprendan que hay un Dios todopoderoso, Señor y dueño de la vida. Y Él en su soberanía permite lo que quiera y Él es misericordioso y quiere tener misericordia. Y como decíamos desde los inicios, cuando comenzó esta pandemia, estamos en los principios de dolores. Entonces, es inicio de dolores. Los dolores no han comenzado todavía. Es decir, que pueden venir cosas peores. Estamos advertidos. No nos debe coger de sorpresa, pero aprendamos de esto. Pero no vamos a convivir con esto. Esa no es mi fe. Y según tu fe, te será hecho. Ahora, si esa es tu fe, que vamos a convivir con eso, pues entonces te vas a acostar con ella, te vas a levantar con ella, vas a andar de la mano con ella en la calle todavía, y ya el resto de día que te quede en la tierra será tu compañera. Porque ese es tu nivel de fe. Dios te permite definir tu bendición. En la facultad y la voluntad libre que nos ha dado Dios, que cantamos, enseñamos, vivimos y brincamos, nos ha hecho libres. Mira una de las libertades que Él te ha dado. Que tú decides tu bendición. Tú decides tu bendición. ¿Hasta qué nivel he logrado tu bendición? Pero invito, santos hermanos, a que no sea eso nuestra fe.
esa no sea nuestra fe. El mismo que se hizo humano y vivió y habitó entre nosotros, y dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Y si le dijo a los ciegos, le dijo a la viuda, ¿verdad? Le dijo al centurión, le lo dijo a Pedro cuando maldijo la higuera, a Pedro y a los demás. Porque digo Pedro porque Pedro fue el que le dijo, maestro, mira, la higuera que dijiste, que le dirigiste una palabra ayer, mira cómo se secó desde la raíz hasta la coronilla. Pero fue a todos, estaban todos ahí. El Señor le dijo, de acuerdo al grado de su fe. ¿Por qué nosotros no podemos echar fuera el demonio? De acuerdo al grado de su fe. Entonces, ¿cuál es tu fe ahora con respecto a esto? Por eso dije que me alegraba de los augurios, de los augurios, no, de las noticias como salían hoy por el ministro de Salud local, ¿verdad? De cómo iban las cosas, porque solo Dios sabe cuánto hemos orado y clamado a Dios y nos hemos puesto en la brecha en favor de esta situación. Gracias al Señor que Dios está contestando y ha de contestar pronto, ya. Y esto ya pronto pasará y no será nuestra compañera. Esa no es mi fe, de que vamos a convivir con ese problema, como no convivimos con el cólera, como no convivimos con la DDT, como no convivimos con la gripe aviar, como no convivimos con el SARS, como no convivimos con ninguna de estas. Esto ha de pasar. Siga levantando el pendón de la fe en el Señor, que el Señor sigue diciéndole, tened fe en Dios, dice Marcos 11. Tened fe en Dios, dice el Señor. Voy a cerrar ya con esto. Tened fe en Dios. Marcos 11, 22. Eso es todo. Tened fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquier cosa que dijere, si le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, le digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que recibiréis y os vendrá. Por tanto, le digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice el Señor. Pero cuando oramos, no solamente el Señor te ha de contestar porque tú tengas una actitud positiva. No. Dios no te va a contestar simplemente porque tenga una actitud positiva. Dios te va a contestar tu oración, ¿verdad? Cuando usted primero es creyente en Él. Porque eres creyente en Él. Segundo, porque en tu corazón no hay nada en contra de nadie. Hay un corazón limpio, un corazón perdonador, un corazón de verdadero amor. Tercero, cuando no oras con motivos egoístas, como dice Santiago, para gastar en tus propios deleites. Aleluya. Cuando ora con un corazón sensible de amor y de verdadero compañerismo, no con pretensiones egoístas o egocéntricas. Y cuando oras para que el reino de Dios sea esparcido, para que el reino de Dios se dé a conocer en el mundo y en todos los lugares donde aún no ha llegado. Ahí esa es la oración que Dios contesta de Marcos 11, 22, 23 y 24. Hermanito, esa es la fe que Dios respalda. Según tu fe, te será hecho. ¿Cuál es tu fe? La fe que va a comenzar a enarbolar y a levantar como pendón de ahora en adelante. De hacer el coro al mundo, de que no podemos, de que vamos a tener que convivir con esto. Esa no es mi fe. Esa no es mi fe. Mi fe es que la enfermedad vino producto del pecado. Eso es parte de lo que es muerte. Y si en mí está la vida no comulga con la muerte.
Una vez llegó la luz, las tinieblas se tienen que ir. Se disipan y se van. Es lo que Cristo me dice en su palabra. Y de acuerdo a lo que crea, te será hecho. Dios le bendiga. Dios te guarde hoy y siempre. Levantemos nuestra fe como pendón. Padre, gracias por esta hora. Gracias por este momento. Gracias por cada hijo tuyo conectado aquí. Gracias por estos medios electrónicos. Gracias, Señor, por cada familia que está unida, conectada, Señor, en este momento, en este lugar, lo que han podido amplificar esta palabra, Señor, que le ha llegado a sus vidas, a sus corazones. Toca, Dios mío, cada vida, cada familia, Maestro, y que te conozcan de una forma especial, de una forma maravillosa. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a ti todo honor, toda gloria, toda honra, hoy y siempre. Amén. Y decimos amén. Dios bendiga. Cerramos con esta adoración. Aleluya. Una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque el mundo se limita ante humanas circunstancias, y si él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el Dios hará hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los vientos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Eso es lo que nos cuesta a nosotros creer. Cuando Dios está retando a creer en sus palabras, a pesar de que no ves nada. Es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que Él lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Dios hace lo imposible. Yo creo. Para mí eso es posible, creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias.
El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer que Él lo hará, que Dios lo hará. Oh, yo trabajo en creer, Dios trabaja en hacer. Iglesia, esa es la clave. Yo trabajo en creer, Dios trabaja en hacer. Dios le bendiga, Dios bendiga a los que se añadieron al final.